Las teselaciones hacen referencia a una regularidad o patrón de figuras que recubren o pavimentan completamente una superficie plana que cumple con dos requisitos: que no queden espacios, que no se superpongan las figuras. Los teselados se crean usando transformaciones isométricas sobre una figura inicial, es decir, copias idénticas de una o diversas piezas, o con las cuales se componen figuras para recubrir enteramente una superficie. Tipos de teselación. Una teselación es cuando cubre una superficie con un patrón de forma plana de manera que no se superponen ni hay huecos. Teselaciones regulares. Una teselación regular es un patrón que se consigue repitiendo un polígono regular. Solo existen tres teselaciones regulares: triangular, cuadrada y hexagonal. Teselaciones semirregulares. Una teselación semirregular está hecha con dos o más polígonos regulares. El patrón debe ser el mismo en todos los vértices. Solo existen 8 teselaciones semirregulares. Otras teselaciones. También existen otros tipos de teselaciones como las demirregulares, pero los matemáticos todavía no se han puesto de acuerdo a cuáles son esas exactamente. Buenas tardes, mi nombre es Dr. Rosso y le voy a explicar cómo hacer una teselación y las teselaciones en la vida diaria. Para primeramente explicar cómo hacer una teselación deberíamos decir los parámetros los cuales debemos seguir hacia los tres tipos de teselaciones más normales. Primeramente sería la regular. En la regular tiene que tener, por decirlo, no espacio entre las formas, es decir, no debe quedar ningún espacio blanco. Todos los lados deberían encajar bien. Un vértice común, como sabemos, un vértice es la unión de dos partes en el cual da un ángulo. Los regulares tienen la característica que tienen un vértice común en total, o sea, la suma de todos de 360, y que también deben tener un cáncer simétrico. En los irregulares tendría que estos están hechos por polímeros tanto irregulares como semi-irregulares, y también que la distribución de polígonos debe ser cíclica y sea de 3 a más. Y que estas suelen tener de carácter grande, ya que necesitan ser bastante grandes para que se haga como un ciclo. En las semi-irregulares, estos están hechos de 2 o más polígonos regulares, y también que estos tienen un patrón mismo en todos sus vértices. Ahora, ¿cómo hacer una teselación? Básicamente, para dibujar una teselación simple sería dibujar un cuadrado. Después en ese cuadrado, en alguno de los dos lados, izquierdo o derecho, dibujamos alguna forma con un triángulo alto. Después, en una hoja de cálculo dibujamos la forma que hicimos en el paso, o sea, en el anterior. Después, esa forma, la forma que hicimos la traspasamos al cuadrado en el lado opuesto, pero dentro del cuadrado. Después, hacemos otra forma por encima, en el lado superior del cuadrado. Después, pasamos esa forma a una hoja de cálculo y la copiamos en el lateral izquierdo, en la dirección del lateral izquierda del cuadrado. Después, deberíamos completar la forma y moverla horizontalmente, y si lo hiciste bien, debería darte como una forma de paramétrica de como 3 o 4 cuadrados. También puedes extenderlo tanto como quieras para que sea más grande. Y también, si queréis, lo puedes volver. Ahora, lo que son las teselaciones en la vida real. Las teselaciones en la vida real más que se usan serían en lo que es el arte, la decoración de estructuras, entre muchas cosas. Podemos verlo tanto en nuestra escuela, en los pisos, ya que tienen estructuras de mármol, las paredes están como cada. Eso se puede considerar una teselación. En los parques también están los pisos. Hasta lo podemos ver en la naturaleza, como son los paneles de las abejas. Gracias. Ya va. Esperen. ¿No han notado algo raro en el video de Jorge? Porque yo sí he notado algo muy raro. Si se han dado cuenta, el video de Jorge dura 2 minutos 40 segundos. Cuando nosotros sumamos 2 más 4 da igual a 6.
Yo tengo 5 dedos. 6 más 5, 11. Jorge es una persona. Más 1 es 12. Cuando nosotros dividimos 12 entre 4, da igual a 3. Así que, ¿eso significa que Jorge es? Sí, es Illuminati. Damn, son. Muy buenos días, profesora Furero y cualquier otra persona que esté viendo este video. Mi nombre es Carlos Portillo y yo les voy a explicar acerca de lo que son las espirales y los tipos de espirales. Porque antes de poder explicar las espirales en la naturaleza tenemos que saber la definición de ellos. Bueno, cuando nosotros hablamos de espirales nos referimos a una línea curva trazada por un punto de movimiento que gira alrededor de un punto, incrementando su distancia respecto a este mismo, provocando que se salen cada vez más y más de él. Normalmente se define como una función que depende de dos valores, el ángulo del punto respecto a una línea de referencia y la distancia desde este punto al centro, situado en el vértice del ángulo. Una espiral se define por los siguientes elementos. El primero es el paso, el cual es la distancia longitudinal con que se desplaza un punto de la curva en una vuelta completa, es decir, es la distancia entre dos espiras consecutivas. La espira, la cual es la parte de la curva descrita en cada vuelta. El núcleo, el cual es la parte de donde se genera la expansión y la espiral. Los núcleos pueden ser lineales o poligonales. Y por último, los radiovectores, los cuales son la prolongación bien de la línea donde se sitúan los núcleos o bien de los lados del polígono que hace del núcleo. El origen etimológico de la palabra espiral emana del latín, concretamente de espiral, el cual puede traducirse de forma helicoidal, según su traducción. De esto se llega a la conclusión que la palabra espiral está compuesta de las siguientes partes. La primera, espira, la cual es sinónimo de tirabuzón, y al final del sufijo al. Además, hay que agregar que la espiral es uno de los símbolos más antiguos que se encuentran en todos los continentes, jugando un papel fundamental en el simbolismo de su aparición en el arte megalítico, ya que en muchas partes del mundo es representado como el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento, tal como se creía que el sol, el cual se decía que seguía este ciclo, diciendo que nacía al amanecer, moría cada noche y renacía en la mañana siguiente, aunque también la espiral es empleada como símbolo para representar el pensamiento cíclico. Entre los tipos de espirales tenemos el Arquímedes, la parabólica también llamada Fermat, la logarítmica, la hiperbólica y la clotoide, o también conocida como la cota. Para configurar alguna espiral que se encuentra en estos tipos tenemos de la espiral dorada, la cual es una espiral logarítmica asociada a las propiedades geométricas del rectángulo dorado, el cual su razón de crecimiento es el símbolo griego conocido como phi, es decir, la razón dorada, en la cual este se encuentra representada en diversas figuras de la naturaleza tales como la planta o las galaxias, aunque también este se representa en lo que es el plano. Y también otro tipo de espirales que podemos escribir es el de Arquímedes, el cual se define como el lugar geométrico de un punto moviéndose a una velocidad constante sobre una recta que gira sobre un punto de origen fijo a una velocidad angular constante. Este tiene algunas aplicaciones tales como se emplea en las bombas de compresión o compresores rotativos, hecho de dos espirales de Arquímedes del mismo tamaño intercaladas para comprimir líquidos y gases. Este es un mecanismo corriente en máquinas de aire acondicionados con bajas emisiones de ruido. Y también en los surcos de las primeras grabaciones de los gramófonos, o sea, en los discos de vinilo, los cuales forman una espiral de Arquímedes, haciendo los surcos igualmente espaciados y maximizando el tiempo de grabación que podría acomodarse dentro de esta. Bueno, como ya no tengo nada que hablar, le daré paso a mi compañera Semanara a que explique lo que son las espirales de la naturaleza. ¡Vamos con él! Sí, las espirales son divertidas y eso, pero ahora que me pregunto con respecto a sus aplicaciones, ¿cómo sería mi vida si utilizara los espirales de Arquímedes en la vida diaria? Senador. ¿Qué tal ustedes, chicos y chicas? Aquí Chubis Produce presentando otro video de las espirales. Sí, eso que está ahí. Pero ese video está sonando un poco extraño. Lo que pasa es que estoy ahorita empezando, o digamos, en el medio de una enfermedad, que sería alergia. Que me daba alergia, entonces no. Entonces, lo que vamos a estar explicando en este video son las espirales. El título ya lo expliqué otra vez. Las espirales siempre han vivido con nosotros, siempre han estado junto a nosotros, lo cual no fueron inventadas, sino que fueron descubiertas
por parte de la naturaleza. Y bien, mejor lo explico ahora. Aunque la espiral ha sido testigo mutuo de los avatares de los hombres a través de diferentes épocas históricas, su patente no le corresponde a la humanidad. Esta curva, como casi todas, es fruto de la naturaleza. La podríamos calificar como la curva de la vida, o de forma más precisa, la curva del crecimiento. Tanto en el reino vegetal como en el reino animal, nos brindan impresionantes ejemplos de los diferentes tipos de espirales o de sus parientes tridimensionales, las hélices. La concha del Nautilus es parecida a la de un caracol, dibuja una espiral perfecta y no es un fenómeno tan extraño. Como los caracoles crecen enrollándose sobre sí mismos y manteniendo siempre la misma forma. Las sucesivas vueltas van aumentando en anchura en proporción constante e invariable, y esto es precisamente lo que define a las espirales, o al menos a uno de sus tipos, las espirales logarítmicas. Pero mucho antes, aun de que los amonites poblaran las aguas de este perdido planeta, el universo nos brindaba unos grandiosos ejemplos de este tipo de espirales, las galaxias. Las galaxias son concentraciones de miles de millones de estrellas unidas por fuerzas gravitatorias. Estas fuerzas gravitatorias son las que las obligan a girar sobre su centro, pero la velocidad no es la misma que todas las regiones, es mayor en el centro que en los bordes. Es precisamente esta diferencia de velocidad la que a lo largo de varios millones de años produce las más magníficas espirales que podemos encontrar en la naturaleza.